Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, y dependiendo de qué hora estés viendo este video. En esta ocasión les traigo un curso de escritura y estructuración de artículos académicos en inglés, impartido por servidor Daniel Arturo Maciel Fuentes. Este curso eh, tiene como objetivo enseñar cómo estructurar, cómo escribir artículos, como dice el título, académicos en inglés para principiantes, ¿no? Para aquellas personas que no han realizado este tipo de actividades. No obstante, también se puede utilizar como base para aquellas personas que ya han publicado, para recordar o para tener poco más de enfoque o para tener otra perspectiva, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Primeramente, va- como primer curso, el día uno se tendrá lo siguiente. El título, bueno, todo esto lo vamos a realizar, lo voy a explicar yo en español, ya que será para personas que inician, ¿no? El curso uno será de por qué escribimos y cómo escribimos, que es muy importante al momento de escribir y estructurar en inglés, principalmente pues para artículos científicos, ¿no? Bueno, se tendrá la presentación, la estructura de un paper, un artículo científico y cómo escribirlo y cómo escribir en inglés, ¿no? Permítanme poner el puntero láser para ir viendo. Y bueno, también cómo escribimos, ¿ok? Y qué escribimos. Sería muy importante analizarlo al momento de comenzar a escribir en inglés. También bueno, es también muy importante, dependiendo el artículo o el tema que estés realizando, buscar dos o tres artículos científicos modelo, dependiendo también de la revista a donde se vaya a publicar, para tener en cuenta su estructuración, ¿no? Tendremos las guidelines, ¿ok? Los lineamientos, y vamos a ver un poco de grammar, que es el parafraseo, paraphrasing, el summarizing, que es como resumen, y sintetizar, ¿no? Que es un poquito relacionado con los resúmenes, pero sí cambia un poco la idea. Y bueno, vamos a ver em, también la lección 2 en este día, que es el objetivo y la hipótesis. Se verá también una presentación. Vamos a ver el objetivo y la hipótesis, de a qué se refiere. Vamos a identificar tu objetivo. Vamos a también a comparar, realizar diferentes objetivos y compararlos, también la mejora de nuestro objetivo y escribir la contribución de nuestro tema o de nuestro proyecto de investigación, ¿no? De grammar vamos a ver el conciseness, que se refiere más o menos a que tu escrito debe ser conciso, ¿no? No debe rebuscarse, no debe estar muy, eh, muy extenso, ¿no? Debe ser conciso, porque en los artículos científicos no es lo mismo que un resumen de una tesis, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Debe ser muy objetivo en este caso. También vamos a ver escritura de cómo escribir un objetivo preciso y conciso. Y por último se verá el grammar de subject and verb agreement, que se refiere principalmente a que debe tener una concordancia entre sujeto y verbo, ¿no? Tal como se aprenden en los niveles básicos e intermedios de inglés. Y primeramente vamos a ver la lección uno de por qué escribimos y cómo escribimos. ¿Ok? Como presentación, el objetivo pues, de esta sección uno, es determinar la estructura de un artículo científico y cómo empezar a practicar tu inglés tu escritura en inglés, ¿no?
Bueno, ¿para qué se realiza esto? Tiene como objetivo el comunicar los resultados de tu investigación, ¿no? Principalmente en artículos científicos, en resúmenes, también puede ser en capítulos de libro en inglés, ¿no? Que generalmente también se puede publicar en revistas eh, latinoamericanas, ya sea bueno, principalmente es en español, ¿no? Pero si tu deseo es que se globalice un poco tus hallazgos, pues es importante tener en cuenta que se tendrá que realizar principalmente en el idioma universal, que es en inglés, ¿no? También para obtener el reconocimiento de tus colegas, el área de tu expertise, ¿no? En el área que estés realizando tu proyecto de investigación. También para llenar el requerimiento de obtener un grado, eh, principalmente posgrado, y maestría y doctorado, ¿no? Y también para acceder o permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿ok? Del SNI, del CONACYT, del CECITI, llamado ahora, ¿no? Y bueno, vamos a ver la estructura de un artículo científico. Principalmente se tienen dos tipos de estructura. La primera estructuración es llamada IMRAT, que contempla el abstract, la introducción. El abstract es el resumen de tu proyecto, ¿no? El resumen del artículo científico en este caso, la metodología, los resultados y las discusiones. Pero también existe un Not IMRAT, que lo único que cambia aquí con respecto al IMRAT es de que se tienen los resultados y la discusión en una sola sección y las conclusiones en otra, ¿no? Esto ya va a depender también de la revista a donde lo quieras publicar tus hallazgos. Entonces, con esto tú debes de ver cómo se estructuran los papers en esa revista, ¿no? Para poder basarte de hecho hay plantillas que te ofrecen, aunque ellos se basen en estructuras ya determinadas, predeterminadas, también puede cambiar un poco, ¿no? Si es el caso de realizar a lo mejor algún artículo review o algo así. Y, ok, bueno, por ello es importante saber el área, ¿no? En el que estemos trabajando. Entonces nos preguntamos qué sabemos de esa área, ¿no? Por eso, antes de elegir un proyecto de investigación, preguntamos esto, ¿no? ¿Qué sabemos? Con ello, eh, visualizar, analizar gaps o brechas en la información, en los hallazgos, para poder ya sea mejorar algún estudio o realizar algo que no se ha hecho, ¿no? Y bueno, ya que se identifica el área, debemos de observar que, que hicimos un estudio, ¿no? Ya después del área hicimos un estudio que debe ser cuidadoso y metódico, claro, como todo artículo, como todo proyecto de investigación, debe basarse a veces con el método científico. Y bueno, ya después que se obtuvo un estudio, ya después que se realizó un estudio, bueno, se obtiene algo interesante, ¿no? La mayoría de ocasiones, algo interesante, ya sea positivo o negativo. Si es algo negativo, también es importante publicarse, ¿no? Porque ya de ahí obtiene el punto de referencia si se sigue realizando mejoras sobre un artículo, sobre un proyecto de investigación X, ¿no? Y si es importante de reportarse, pues aquí viene la importancia de escribir, ¿no? Un artículo. Y bueno, ya después de se obtienen estos resultados, ¿ok? ¿Cómo se relacionan con otros trabajos, no? Por eso viene
la importancia también de la discusión con, con el objetivo de compararlos, ¿no? Comparar los hallazgos y ver si se mejora o no se obtiene un resultado también positivo. Y bueno, hay que también recordar eh, una cosa muy importante, ¿no? Que un artículo científico no es solamente una disertación pequeña o corta o resumida. La disertación, pues como sabemos, pues es la tesis, el escrito que se realiza en tesis. Es una disertación. El objetivo es mostrar que, bueno, la disertación es, sí, simplemente la presentación de la tesis, ¿no? Es mostrar lo que sabes profundamente y de manera extensa sobre el campo, ¿no? Del que estás trabajando, sobre el que tú eres, que estás calificado para convertirte en un investigador, ¿no? Al fin y al cabo, ya cuando estás en un posgrado, principalmente en un doctorado, pues el, de manera general estás para la investigación. Entonces, la disertación te califica de esa manera para convertirte en un investigador. Entonces, hay que recordar que no es simplemente un artículo, es una disertación, resumen de esa disertación o de la tesis. Bueno, el objetivo de un artículo es hacer una contribución específica hacia una pregunta en tu área, ¿no? Una pregunta, un gap, ¿ok? Una brecha de información o incluso ya algo que exista, poder mejorarlo, ¿no? No simplemente una pregunta en tu campo. Y bueno, un artículo algunas veces solamente tiene un objetivo o una hipótesis o varios objetivos, ¿no? Incluso ya dependerá de lo que estés trabajando. Unos aspectos importantes a considerar. eh, Debes de visualizar otros artículos en el área que estés relacionada para ver cómo otros autores han definido sus objetivos, ¿no? Aunque algunas veces, bueno, sí ponen los objetivos en las introducciones, que algunas veces no lo ponen como tal. El objetivo de nuestro trabajo es tal, pero no. Debes de leerlo muy bien, cuidadosamente los papers. Y bueno, elegir el objetivo de tu artículo e incluir solamente el background, la metodología y los resultados relevantes hacia ese objetivo, ¿no? Debes de ver que se cumpla más que nada. Bueno, algunas características del lenguaje de inglés en los artículos científicos, principalmente el lenguaje en inglés, español, francés, en alemán, ¿no? Ruso incluso, en los artículos debe ser estructurado, ¿no? Su contenido debe de realizar o debe de contribuir al campo que estés trabajando. Y bueno, debe tener principalmente la estructuración que ya se había mencionado anteriormente, eh, conteniendo la introducción, métodos, metodologías, resultados, discusión, conclusiones incluso. Y bueno, hay alternativas de estructuración usadas en diferentes disciplinas, como la medicina, sociología, etcétera, perdón. Y bueno, se pueden, por ejemplo, hay unas que tienen introducción, resultados, discusiones y métodos, pero no tienen el abstract, ¿no? Entonces ya dependerá también de la revista donde se desee publicar. Y bueno, también eh, realizando una contribución científica, que es el objetivo de los artículos científicos, ¿no? Debemos de preguntarnos varias cosas. En este caso, ¿cuál es la contribución originales y únicas de los autores? De los autores me refiero a lo que estás haciendo tú,
junto con otros colegas, ¿no? O si tú eres autor único, ¿qué es lo que estás haciendo? Original y único hacia hacia la literatura, ¿no? O qué estás mejorando también puede ser. Eh, ¿Qué estás haciendo que sea diferente y novedoso? Y por qué, ¿no? También hay que explicar el por qué. Principalmente esto se realiza en el abstract, ¿no? Para que los lectores tengan la idea de la novedad de tu artículo, ¿no? Entonces debe de demostrarse, debe de que en tu artículo la contribución debe de ser clara, ¿ok? Bueno, aquí hay algunas frases, las que pueden ayudar para describir esta situación, ¿no? Por ejemplo, this paper contains that, ¿ok? We found that, o sea, los resultados, ¿no? Este artículo contiene que encontramos que esto se encontró eh, tales resultados con base en varias situaciones, ¿no? Nuestro equipo descubrió, son varias frases que se pueden utilizar. Y bueno, a menudo es deseado el usar la primera persona, ¿no? Como I, we, our team, para hacer esto claro, ¿no? Principalmente utilizamos el we y el our team, ¿no? Em, y principalmente en un artículo científico se desea que no se tengan muchas palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, our team sería lo mismo que we, ¿no? Entonces se desea que sea conciso, ¿no? Los artículos científicos. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Y bueno, eso es muy importante de no olvidar citar a, a otros autores, ¿no? Tal como se hacen las tesis, a otros trabajos, a otros artículos, a otros resúmenes, a otros eh, libros, capítulos de libros, ¿no? Donde estemos sacándonos nuestras ideas, incluso de donde estemos sacando alguna información, ¿no? Y también es muy importante no también copiar y pegar, porque se asume que es plagio, ¿no? Por eso es bueno lo del parafraseo, sin, sin quitar la idea del autor principal y sin, bueno, se debe tener en cuenta que nunca olvidar citar la referencia, ¿no? Porque se puede denotar como plagio, está en este caso, ¿no? Y bueno, para estos debe tener en cuenta em, que debes de tener o debe ser claro cuando tú uses otras ideas o unos datos de otros autores, ¿no? Por ejemplo, debes de citar todas las ideas tomadas de otros artículos. ¿Ok? Por ejemplo, eh, por ejemplo, las comunicaciones personales o datos sin publicar pueden ser citados en una, pues en una frase. Por ejemplo, eh, un reporte reciente ha encontrado bacterias en un lago adyacente, ¿no? Bueno, aquí le puse mi nombre. Y de datos sin publicar, ¿no? Por ejemplo, así se puede citar el texto principal algo que no se ha publicado, ¿no? Con datos que no se han publicado. Y por ejemplo, cuando se tienen comillas, es de que se copia textualmente tal cual como se tiene en otro artículo, ¿no? Entonces tú estás ahí eh, concluyendo que eso es lo que dijo el autor, ¿no? El autor de otro paper. Cuando no se tienen comillas, es lo que tú escribiste con base en lo que dijeron otros.
o lo que escribieron otros. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para, por si tú gustas poner algo que textualmente, literalmente esté en otro artículo, pues se realiza en comillas, ¿no? También ideas que no han sido citadas son asumidas de que son tus ideas. Entonces, si tú no pones ahí alguna referencia, por ejemplo, como esta que puse aquí de Maciel sin el año, o sea, sin el dato sin publicar, o algún año de publicación, se asume que eso tú lo escribiste, ¿no? Que viene de tus ideas, que puede, sí está claro que se puede ser similar a otras ideas, a otras escrituras, pero se asume que tú lo escribiste, ¿no? Entonces, siempre cuando no se tenga una referencia después de una frase, es de que se asume que eso tú lo escribiste con tus ideas, ¿no? Entonces también, como punto número 3, debe estar claro que las ideas, bueno, de dónde vienen las ideas, ¿no? Por eso es importante referenciar, por ejemplo, en esta frase, para, para probar para probar, para evaluar las, bueno, aquí creo que me equivoqué, a samples, las pruebas de, de piel, usamos el método de Higgs en Johnston, ¿ok? Entonces aquí estamos incluyendo, que estamos escribiendo de dónde viene la idea. La idea viene de la metodología que realizaron los autores, en este caso Higgs y Johnston, en el año 2003, ¿ok? Entonces es muy importante saber eso, que en algunas ocasiones las referencias las ponen como números y en algunas revistas sí debes de poner el autor como tal, ¿no? Eso ya dependerá, pero sí al momento de referenciar se deben tener en cuenta estas tres situaciones, ¿no? Por si, por si te lo has preguntado. Y bueno, comencemos con los objetivos e hipótesis. ¿Qué son los objetivos e hipótesis? Se debe hacer una contribución única principalmente en tu artículo expresado ya sea en hipótesis u objetivo, ¿no? Y generalmente es el objetivo, aunque también se pueden poner ambos, ¿no? Ya sea objetivo o hipótesis o ambos en algunas ocasiones. Y el objetivo, principalmente como les había comentado, se describe generalmente, no siempre, el último parágrafo, el último, en el último párrafo de la introducción. También se escribe, es muy importante en el abstract para que el lector vea qué es lo que estás haciendo, ¿no? O cuál es el objetivo de tu artículo. Y en el cover letter es el que se manda a la revista para que vean de qué se trata o bueno, la importancia de tu contribución, de tu artículo y también tus motivaciones, ¿no? De ahí viene el cover letter que varía con cada revista en la que en la que vayas a publicar, ¿no? Bueno, tu contribución debe ser fuerte de strength of claim, fuerte y bueno, como les comentaba, perdona, se, se cortó la grabación. La contribución debe ser fuerte de tal manera, es que esta frase se refiere a qué tan bien sustentada está tu contribución, ¿no? Qué tan bien debe ser clara, tus hallazgos deben estar muy bien objetivos y debatibles, ¿no? A eso se refiere el strain of claim. Y también preguntarnos qué tanto tu paper o tu artículo cubre
un, pues una brecha, ¿no? O llena una brecha en la literatura, en la investigación de lo que estás realizando. ¿Qué tanto lo cubre, ¿no? Si es que existe alguna brecha o qué tanto mejoras también podría referirse a esto, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer pues algo bien sustentado de, para la originalidad y eh, de que sea algo único, es más probable que sea publicado, ¿no? Si tú compruebas de que tu artículo tiene esos requerimientos de, como se había comentado anteriormente, de que sean únicos, novedosos, que pueden llenar alguna brecha o mejorar algún artículo, pues es más probable que se publique, ¿no? Y aquí se utilizan algunas frases como, este fue el primer artículo que hizo tal cosa con tal metodología, ¿no? Que se, o que cubrió la brecha que había en tal área, no sé, ¿no? Pero principalmente se utilizan las frases para abrir lo que quieras decir, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra que dice, we used a unique approach. Utilizamos un enfoque único y puede ser también novedoso. Eh, y bueno, aquí esto demuestra la originalidad en la metodología, ¿no? Y bueno, esto nunca ha sido estudiado antes, como se puede ver en esta frase, pero debe estar bien fundamentada, ¿eh? Por eso es que la contribución debe ser strength of claim, como se mencionó, bien fundamentada, bien sustentada pues para que sea creíble, ¿no? De que tú aportas algo novedoso o incluso mejoras algo. Y bueno, las razones del por qué puede tener una falta de objetividad en tu artículo cuando no hay algún objetivo, eh, algún, alguna frase de un objetivo, ¿no? En tu abstract, cuando no se tiene la frase del objetivo o los objetivos en la introducción y en las discusiones y la conclusión, que también es importante que definirlas, ¿no? Como conclusión, este trabajo este proyecto de investigación tuvo como objetivo tal y se cumplió, ¿no? Por ejemplo, eso hablando de manera de conclusión. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que el objetivo debe estar en estos tres sí o sí, ¿no? Bueno, como punto número dos, el objetivo hipótesis no deben de tener flag words o expresiones como las flag words son como las que vienen aquí, ¿no? Que como que redondean mucho. Por ejemplo, este proyecto de investigación tiene o busca, busca el descubrir algo, ¿no? Por ejemplo, el Six to es como busca, ¿ok? Eso es como flag words. El objetivo de este paper o de este artículo es el, bueno, el propósito, ¿no? De este artículo es, y el objetivo de este artículo es, y pues bueno, eh, siempre se deben tener frases o expresiones que ya estén establecidas, ¿no? Por ejemplo, las flag words ya son muy establecidas, ¿no? Entonces, se debe tener estas frases que nos ayudan a comenzar, a comenzar la escritura de nuestro artículo científico, ¿no? Por ejemplo, como les había mencionado, este artículo busca, ¿no? El propósito de este artículo es, el objetivo de esta investigación es. Entonces, si no se tienen estas frases,
es de que no contamos con un buen foco, con un buen objetivo en tu artículo, ¿no? Entonces, sí se deben de incluir este tipo de frases para darle a conocer al lector qué es lo que se busca, ¿no? Entonces, ya hay muchas flag words, muchas expresiones para, para el objetivo, para la hipótesis, que se pueden tener también en internet, ¿no? Pero los más comunes pues, son los que se pueden observar en esta presentación. Y hablando de esas frases, em, veremos algunas frases efectivas contra algunas no tan efectivas, considerando el propósito de nuestro artículo, ¿no? Algunas frases inefectivas, por ejemplo, se puede observar a continuación. The purpose of this paper is to describe the changes that are occurring in corporate America, ¿no? El objetivo de este paper es para describir los cambios que están ocurriendo en la corporación de América, ¿no? Entonces aquí el problema es de que es muy vago, ¿no? No es conciso. Entonces no hay una, no hay una, algo claro de lo que espera el lector aprender, ¿no? Entonces, debemos de preguntarnos qué cambios específicos, porque describe aquí los cambios, pero no describe qué cambios. Entonces, debemos de preguntarnos también eso, qué cambios específicos en la Corporación América serán descritos, ¿ok? Por eso, con frases así bien deben ser muy concisas, ¿no? En ese caso también nos preguntamos qué tipo de cambios, ¿no? ¿Qué tipo y qué cambios? Para que el lector vea que, porque al describir algo así de manera general, cambios, no sabemos qué tipo de cambios, qué cambios y qué aspectos también de la Corporación América serán discutidos, ¿no? Y bueno, este también hay que preguntarnos que si este paper, este artículo también discutirá los efectos de estos cambios. Entonces, todo eso, todas estas preguntas también hay que realizárnoslas nosotros para al momento de escribir, ¿no? No dejarlo así tan vago, tan de manera general, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de, una frase efectiva, ¿no? Veamos otra. Este paper describirá cuatro causas comunes del conflicto de los cotrabajadores en organizaciones y explicar cómo usan 5 pasos o procedimiento de 5 pasos para construir o para administrar constructivamente, más bien dicho, este conflicto, ¿no? Y de aquí nos preguntamos qué, qué aspectos del conflicto serán discutidos, ¿no? También es muy importante precisar qué tanta información será dada, ¿no? Y esa información también debe ser muy clara acerca de lo que el lector va a aprender, ¿no? Todo lo que nosotros escribamos debemos de realizarlo para que los lectores entiendan, si no al 100%, lo más importante, ¿no? O me atrevo yo a decir más del 80%. Y bueno, ya viendo esto sobre las frases efectivas e inefectivas sobre nuestros objetivos e hipótesis, es muy importante buscar, como se había comentado en la presentación, 2 o más artículos modelo, ¿no? Se pueden realizar en diferentes portales, ¿no? Usadas para buscar escritos o artículos. Por ejemplo, Scopus.com, Google Scholar, que se puede observar aquí en la pantalla, Web of Science, ¿no?
para buscar de diferentes papers, diferentes artículos relacionados con tu área y así poder elegir dos o tres artículos que no sean de utilidad, ¿no? Y bueno, eso se puede realizar con diferentes métodos de búsqueda, como bajo, con diferentes vectores de búsqueda, o puede ser cierta área de expertise, pueden ser con diferentes keywords o palabras clave. También se puede buscar por año, por autor, ya dependerá de qué es lo que te facilite más, ¿no? Y bueno, aquí se puede observar una captura de pantalla de Scopus, donde claramente no te van a dejar entrar si no, si tu institución no tiene los derechos para visualizar en Scopus, ¿no? Entonces es muy importante que también preguntes en tu institución qué buscadores se tienen ya en la base de datos, ¿no? Y bueno, los lineamientos, una vez que tú hayas comparado tus tres modelos de artículos de, por tu cuenta, sea necesario seguir las reglas de los autores por los guidelines, ¿no? Los lineamientos pues de la revista, como os había mencionado, que tú vas a encontrar en el website de la revista que te interese más. Cada revista tendrá sus diferentes lineamientos para los autores, para las publicaciones principalmente, y tú debes de revisarlas muy cuidadosamente, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Algunos necesitan, como ya había mencionado, los cover letters o las cartas que se envían a los editores en jefe y todo eso, ¿no? Por ejemplo, algunos lineamientos de Wileys nos menciona que cada revista tiene un conjunto de lineamientos individuales para los autores, los cuales nos proveen de pues de advices, de ayudas, ¿no? De ayudas, de consejos en cómo preparar nuestro artículo para subirlo, ¿no? Para subirlo al portal de la revista. Y también nos proveen, nos dan detalles más a profundidad sobre ciertos temas en específico que pueden ser muy valiosos para preparar tu subida de tu documento, de tu manuscrito, ¿no? Ya dependerá de cada revista, ¿no? Hay algunas que se tiene muy a detalle toda la información, otras que no. Entonces ya dependerá de cada revista como menciono siempre, ¿no? Y también es muy importante preparar que tu subida, sí, tu subida de tu manuscrito sea acorde a las especificaciones eh, de los lineamientos del autor, ¿no? De tu revista de preferencia, ¿no? Muy importante saber esto. Debes de seguir los lineamientos tal cual al pie de la letra para que no haya algún rechazo incluso, ¿no? O para que no... hay algunas revistas, principalmente las que no son de paga, como Science Direct y todo eso. Es decir, que no son, algunas no son Open Journal o que son libres de descargar, en las que se tardan bastante, ¿no? He visto hasta 6 meses que se tardan en revisar, entonces es muy importante pues tener todo muy bien realizado con base en los lineamientos de cada revista. Bueno, aquí también se puede ver los lineamientos de la librería de Wiley. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí empiezas
tu subida de tu manuscrito, pero antes de tu subida, pues debes de leerte todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen que en el momento de hacer un nuevo manuscrito debe estar en el formato látex, ¿ok? Entonces todo eso debes de checarlo muy bien antes de que inicies tu proceso de subida, ¿no? De mandar tu manuscrito. También comenzando a escribir el título, es un poco complejo, incluso más que escribir tu artículo. El título es muy importante ya que es el primer filtro que ven los lectores, ¿no? Al momento de que estén también ellos buscando un artículo científico. Y bueno, como menciona aquí que los científicos, que los investigadores, no siempre pasan mucho tiempo, a menudo en los títulos de sus manuscritos, ¿no? O sea, no, no toman mucho, o que no le dan mucha importancia al título de sus manuscritos, pero muchos autores también consideran que el título es uno de los elementos más importantes en un trabajo escrito, ¿no? Como les había comentado que es un filtro, es un filtro de tal manera que va a representar todo lo que estés eh, teniendo o todo lo que sea, todo el contenido de tu artículo científico estará en el título, ¿no? Entonces, el momento de decidir escribir tu título pues, es muy importante. Y bueno, para revisar el título de cada uno de tus artículos modelo, debes de preguntarte pues, cuáles son sus características, ¿no? ¿Qué es lo que lo caracteriza a cada artículo, dependiendo de su título, y si es eh, relevante o si también se relaciona bastante con el contenido, ¿no? Es muy importante analizar eso. Y analizando esto, se te será más fácil escribir tu título, ¿no? Incluso algunas veces muchos dejan el título en blanco y ya cuando realizan su manuscrito es lo último que escriben, ¿no? Junto con el abstract o el resumen, que el resumen sí es lo último que se debe de escribir, que es lo primero que se lee junto con el título para saber de qué trata tu artículo científico. Como también hay que tener en consideración algunas cosas para escribir un buen título, ¿no? Es como les había comentado, pues es la primera impresión, es pues el primer oportunidad que tienen los lectores de tener una buena impresión de tu artículo, ¿no? O que tú les tengas una buena impresión, ¿no? Debe ser corto también, pero no hacerlo tanto, ¿no? O sea, algunas revistas recomiendan el número también de palabras en cuanto a los títulos, pero si no debe ser ni tan largo ni tan corto, ¿no? Algo regular. También debes estar seguro de que tú escribas la suficiente información, de que tú provees la suficiente información en tu título para hacer que tu artículo o tu estudio sea único, ¿no? En algunas ocasiones, pues, algunos títulos se parecen, de tal manera que se tienen muchas publicaciones se realizan con el mismo objetivo, ¿no? Entonces ahí también es algo novedoso que debes de realizar para que tu título sea único a comparación de otros, ¿no? También se debe de analizar esta situación. No usar eh, frases completas, ¿ok? No no sobrevender tu manuscrito, o sea, como que no hacerlo
tan fanfarrón, por así decirlo. Debe ser sutil también tu título, ¿ok? No decir la única, por ejemplo, un título así, ¿no? La única contribución en México, ¿no? Sobre X tema. O sea, ponerlo así, tal cual. Entonces, no, eso se puede poner en la introducción, se puede poner la contribución novedosa, se puede poner en el abstract o en la introducción, ¿no? Pero nunca en un título porque puede ser contraproducente, ¿no? También mencioné a los organismos de estudio, ¿no? Los sujetos de estudio, eh, la, pues, la población que se esté investigando, que se esté analizando, los fenómenos, las sociedades, grupos, o lo que sea que se esté estudiando, ¿no? Al fin y al cabo, pues, va a ser la primera parte que van a leer los lectores. Usar palabras clave que los lectores buscarán. ¿Ok? Esto es muy importante porque si tú buscas algo por las palabras clave, lo primero que te va a salir pues van a ser los títulos, ¿no? No lo que se tenga en el manuscrito per se, sino también, primeramente, pues te va a dar el filtro en el título. El primer filtro va a ser en el título. Debe ser claro, debe ser conciso. Esto se refiere a usar las palabras necesarias, las que menos sean posibles, ¿no? Las que menos sean posibles, pero que sean concisas, ¿no? Y que se tenga un título claro. Debe ser interesante, ¿ok? Al lector. Debe ser también eh, evidente de que se tenga una concordancia, una relación entre el manuscrito y el título, ¿no? O sea, de tal manera que los lectores al leer el título sepan, si no totalmente, 70-80% de qué es lo que se trata el manuscrito, de qué es lo que se trata el artículo científico. Nunca usar, esto es muy importante, nunca usar un punto, ¿ok? Al final del título. Pero bueno, esto, si se les llega a pasar en las revisiones, pues lo quitan, ¿no? O te lo hacen saber. También evita las abreviaciones de sujetos, de verbos, de tenses, de los tiempos, ¿no? O lo que sea. Evitar, evitar las abreviaciones. Y es recomendable practicar muchas veces tu título o escribirlo muchas veces hasta que tú estés convencido con él, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta solamente con el título, ¿no? Es muy importante, muchas personas, muchos investigadores lo dejan a un lado, pero muy importante principalmente para los filtros cuando otras personas busquen o al momento de leer para que los lectores se interesen en tu artículo científico, ¿no? Ahora vamos a ver el paraphrasing, summarizing y synthesizing, que es el grammar. Y bueno, estas herramientas son de extrema importancia porque no solamente estás copiando y pegando, ¿no? Copy-paste, el legendario copy-paste de otras ideas de los autores. Entonces, para evitar esto y para evitar el plagio, como les había comentado, es necesario que aprender cómo usar estas herramientas para escribir eh, con tus propias palabras las ideas de otros autores, ¿no? Y por ejemplo, se puede utilizar el paraphrasing. Paraphrasing es el parafraseo. Se refiere a tomar una serie de palabras, de opiniones, de hechos y reescribirlas, ¿no? Tal y cual como tú como lo hayas tú entendido, ¿no? Es por eso que es muy importante entender lo que los autores estén diciendo, ¿no? Entonces el paraphrasing es escribir propias palabras, lo que otros nos quieran
dar a entender, ¿no? Summarizing, que es el resumen, una versión corta de un texto escrito con tus propias palabras. ¿Ok? A diferencia del synthesizing, es una versión corta de muchos textos, ¿ok? Hecho en uno solo, ¿no? Es decir, es una versión corta, es como un resumen, pero de muchos textos para ponerlo en uno solo, ¿no? Entonces, el summarizing es con tus propias palabras, como un paraphrasing, pero en versión corta de un texto. Y el synthesizing, pues, es una versión de varios textos, pero sintetizándolos o haciéndolos en uno solo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de ejemplos. Entonces, ¿qué es el parafraseo? Eh, para repetir, ¿para qué se utiliza? Para repetir algo escrito o dicho usando diferentes palabras, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, el chisme. Mm, El chisme se ocupan diferentes palabras a veces o diferentes contextos de lo que se dijo, ¿no? O bueno, sí se podría manejar como si fuera un chisme a nivel científico, ¿no? Pero manteniendo siempre las ideas del autor, ¿no? Principalmente, ya que queremos nosotros dar a entender lo que el autor o los autores de otros trabajos están refiriéndose, ¿no? Entonces, en una manera más simple de decirlo, que sea que sin perder el significado original, ¿no? Entonces, también es importante mantener el significado original, como se había mencionado anteriormente, y expresarlo con tus propias palabras. Principalmente es eso, el parafraseo. Y por ejemplo, aquí puse un ejemplo de que una vaca está diciendo mu y la otra le dice, yo acabo de decir eso, usa tus propias palabras, ¿no? Ejemplo de, de parafraseo, debes de usar tus propias palabras, si no se refleja como plagio, ¿no? Y bueno, un checklist para realizar el ejercicio del parafraseo. Como número uno tenemos leer y entender el texto, como les había comentado anteriormente, ¿no? Es muy importante esto. Eh, reunir la información o reunir las principales ideas que se tengan de los autores, cambiar la estructura del texto, ¿ok? Muy importante. Reescribir las principales ideas en frases completas, ¿ok? Como punto número 5, combinar lo que escribiste o tus notas en una escritura continua, ¿no? Y por último, revisar tu trabajo para compararlo con el trabajo original donde lo obtuviste, ¿no? Y por ejemplo, aquí se tiene alguna idea, algún ejemplo. Y bueno, les doy un momento para que lo lean el principal. Por ejemplo, aquí para el parafraseo escribe de manera muy diferente, ¿no? Como se puede observar cómo, por ejemplo, aquí, esta es la idea principal, ¿no? Que es Baylis del 2003, ¿ok? Con base o de acuerdo con Baylis del 2003 que escribió esto, el Although, a pesar de que la implementación de los programas de privatización han sido una prioridad para muchos gobiernos, el, el progreso en el área no ha sido tan rápido como se esperaba a principios de los 80, ¿no? Entonces, si pueden leer, si pueden observar, esto pues, es muy diferente que esto, ¿no? En cuanto a escritura, en cuanto a significado, pues es lo mismo. Entonces, es una idea de cómo utilizar
el parafraseo en los artículos científicos. Y bueno, el plagio se da si la idea del parafraseo es muy corta o es igual a la expresión del contenido original, ¿no? Entonces es considerado plagio. También la idea principal debe de permanecer, ¿no? Pero pero las letras, la escritura debe ser con tus propias ideas para evitar el plagio. Ahora, también se puede usar el quoting, realizar lo que dijeron otros autores textualmente, ¿no? Y bueno, ¿qué es el quoting? Es repetir palabras que que alguien más ha dicho o escrito, ¿no? Es lo que les había comentado que se ponen en comillas. Y un quote o una cita debe de o necesitará tener las mismas palabras que el autor dijo, bueno, las mismas palabras del autor y de la fuente deberán ser citadas, ¿no? Deberán ser citadas y ponerse en comilla. Y bueno, ya vimos el paraphrasing, quotes, y ahora vamos a ver los resúmenes. Como se había comentado, pues es una descripción corta y clara que nos da los principales hechos o ideas acerca de algo, ¿no? Contiene los puntos principales del texto y es escrito con tus propias palabras. Es muy importante esto. También, también puede ser una mezcla de reducir un texto muy largo a un texto corto y seleccionar la información más relevante de ese texto, ¿no? Ahora bien, también tenemos checklist para el summarizing. Tenemos que leer y entender el texto cuidadosamente también, encontrar las principales ideas, transformar la estructura del texto, reescribir las principales ideas en frases completas, combinar tus notas en piezas de igual manera deben ser la escritura continua y usar, por ejemplo, palabras de enlace y adverbios como therefore. Therefore significa por lo tanto, however, sin embargo, although. eh, Although es, ejemplo, a pesar de esto, se realizó esto, ¿no? Since, para demostrar conexiones entre las ideas, ¿no? Es muy importante esto en el inglés, en la escritura de inglés. Siempre se tengan estos conectores, ¿no? Y por último, revisar tu trabajo de cómo quedó, ¿no? Ahora el synthesizing es una combinación usualmente de una versión corta de muchos textos eh, conjuntados en uno solo, ¿no? También contiene los puntos más importantes en el texto y es escrito con tus propias palabras también. Todo es con tus propias palabras, ¿no? El synthesizing es agarrar varios textos, a lo mejor de varios autores, y tenerlos en uno solo con cierto tema, ¿no? Para sintetizar todo lo que ellos dijeron en un solo, no sé, en uno o dos párrafos, ¿no? Eso es el synthesizing. Y bueno, las instrucciones para hacer una síntesis, primero debes de encontrar las fuentes, las referencias adecuadas. Entonces seleccionar las partes más relevantes en los textos. Después debes de utilizar esa información debes utilizar el parafraseo y bueno, las habilidades de parafraseo y resumen para escribir la información con tus propias palabras, ¿no? La información que vengan de diferentes referencias tendrán que deberán ser en un solo texto continuo, ¿no? Como vimos anteriormente en el parafraseo y en el resumen. Y también citar todas las referencias, ¿no? Citar todas las referencias aquí, en el resumen y en el parafraseo, si tomaste las ideas de otros autores.
Por ejemplo, aquí se puede ver una idea de una, un ejemplo de que algo que no sea sintetizado. Por ejemplo, Franz estudió a los estudiantes que, que se encuentran en un programa de posgrado y otra vez se reinició perdón, la grabación. Bueno, como les había comentado, Franz estudió a bueno, analizó a los estudiantes de licenciatura online. Aquí me equivoqué, perdón, era licenciatura. Postgraduate es posgrado. Él miró él analizó a 17 mujeres y 18 hombres. Y encontró que ninguno de ellos le gustó la APA, ¿no? Normas APA. Y de acuerdo con Franz, las evidencias sugirieron que todos los estudiantes es- son o no quieren el aprenderse ese estilo de citas, ¿no? Pero aquí lo importante de que esto no está sintetizado es de que también Pérez, 2010, también estudió o analizó estudiantes de licenciatura y él, como muestra, tuvo 42 mujeres y 50 hombres, ¿no? Encontró que los hombres fueron significativamente más, se inclinaron más al uso de citas de software, al software para realizar citas con un P bueno, esto es para las muestras, ¿no? Y bueno, ¿por qué no está sintetizado esto? Porque tenemos texto muy largo para el mismo objetivo que es estudiar a los estudiantes o analizar a los estudiantes de licenciatura, ¿no? Por ejemplo, bueno, un ejemplo sintetizado teniendo el mismo texto, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que esto sea malo, sin embargo, se puede sintetizar más, ¿no? Que es lo que uno de los objetivos de los artículos científicos. Entonces, se tiene algo como esta naturaleza, ¿no? Estudios hacia los estudiantes de licenciatura revelaron conclusiones conflictivas de acuerdo con entre relaciones entre estudios escolares avanzados y la eficacia de citas, ¿no? Por ejemplo, esto es de manera general de lo que se tratan los estudios que se vieron anteriormente, ¿no? Entonces ya teniendo esto, pues ya se empieza a mencionar a los autores de qué es lo que realizaron con base en en este estudio de manera general, ¿no? Por ejemplo, Franz encontró que no hay que no encontró sus hallazgos permitieron demostrar que los participantes no disfrutaron el estilo o al aprender un nuevo estilo de citas, ¿no? Que es lo que se mencionaba acá, ¿no? Ok, aquí se sintetiza más la información. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que entre más sintetizado esté, es mucho mejor, ¿no? Y en resumen, el parafraseo es redecir algo o reescribir algo o reescribir un texto con tus propias palabras, ¿no? El summarizing o el resumen es seleccionar y reunir toda la información, todos los puntos principales de la información de un texto
y condensarlos, ¿no? De igual manera con tus propias palabras. En la síntesis es combinar de diferentes fuentes, eh, diferentes referencias, diferentes textos para hacer un nuevo texto, ¿no? Con una conexión fluida, como se puede ver aquí, ¿no? Este no, si bien te da muchos detalles, pero no es tan fluida la información como en este otro texto, ¿no? Entonces, aquí sintetiza diferentes textos, por ejemplo, este es un texto de Pérez es otro texto, el, la escritura de Goldstein o lo que quiere decir Goldstein pues es otro texto, ¿no? Entonces se sintetiza en uno solo con conectores, como ya se había comentado. Entonces, en resumen, estas tres herramientas son muy eficaces para cuando queremos decir algo sobre o las principales ideas de otros autores, ¿no? Y bueno, aquí una pequeña evaluación que ustedes las tendrán que contestar. Ya después eh, ver si están bien, ¿no? Entonces ahí dejo, pueden poner pausa y poder contestarlas, ¿no? Por ejemplo, la uno es objetivo, ¿no? ¿Cuál es la única contribución de tu paper? Es el objetivo. Como segunda pregunta, ¿por qué piensas que es importante escribir tu investigación en inglés? Pues para compartirla con la comunidad internacional, ¿no? Como tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo de tu artículo científico? Hace una contribución específica. ¿Sí? Como cuarta pregunta, ¿cuál es la estructura de un artículo científico así de manera general, ¿no? Pues es la introducción, métodos, resultados y discusión que también algunas veces pues, contiene el abstract, ¿no? Bueno, no algunas veces, siempre va a contener el abstract, ¿no? El INRAT. Pero de estas tres opciones, pues es la más adecuada. Y bueno, hasta aquí la primera lección. Espero que les haya gustado y próximamente vamos a hablar sobre el objetivo y la hipótesis. Muchas gracias.